Cada 40 años generalmente surgen nuevas ideas. ¿Por qué? Porque hay nueva gente. Cada 40 años es una generación. Guillermo Morón ha sido punto de referencia en el quehacer literario de nuestro país. Es el historiador venezolano más reconocido en América Hispana, además de ser uno de los autores más traducidos del mundo de las letras venezolanas. Nací en un pequeño pueblo llamado Cuicas, que en ese momento era municipio del distrito Carache del estado de Trujillo, el 8 de febrero de 1926. Pasé en ese pequeño pueblo donde solamente habíamos 8 familias. Mi mamá era una gran escritora y una gran maestra de escuela, natural de Carora, en el estado Lara, distrito Torres, el estado Lara. Me envió a los 7 años a Carora, donde había mejores escuelas. De modo que entré al segundo grado, porque aprendí a leer en mi casa con mi mamá. Entré al segundo grado en la Escuela Federal Graduada de Egidio Montesinos de Carora. Y allí estuve desde el segundo grado de primaria hasta el tercer año de bachillerato. Yo terminé de estudiar para profesor de secundaria en el Instituto Pedagógico de Caracas el 3 de agosto de 1949 en la promoción Juan Vicente González. Entramos 40 muchachas y muchachos, más poquitas las muchachas que los muchachos, en septiembre de 1946 y salimos 40, o sea que no se quedó nadie en el camino. Se graduó como profesor de secundaria con el título de profesor en Geografía e Historia y Ciencias Sociales. En 1951 mi mamá me expulsó del país, porque mi mamá, que había vivido la tiranía de Cipriano Castro y la tiranía de Juan Vicente Gómez, olió la tiranía de Pérez Jiménez. Y mi mamá no quería que yo me quedara en el país. Entonces me expulsó, me dijo, vete a la madre patria. Me fui a la madre patria, que es España. Y en España me gradué de doctor en Historia. Fui el primer doctor en Historia graduado en la universidad en Venezuela. En 1958 regresa a Venezuela para establecerse definitivamente en Caracas. Yo trabajé en la Academia Nacional de la Historia desde el 3 de agosto de 1958 hasta el 3 de agosto de 1996. Primero durante todo ese tiempo como director de publicaciones y en los últimos 9 años ya como director de la Academia propiamente tal. Allí le dediqué 38 años a publicar 1.200 títulos de las diversas series de la Academia Nacional de la Historia. Guillermo Morón es el único escritor que publicó durante el siglo XX la historia de Venezuela, específicamente en el año 1971. Maravillosa publicación que abarcó 5 tomos y que ha sido traducida en diferentes idiomas. Yo publiqué una historia de carácter general, desde la historia política, la historia social, la historia económica y la historia cultural, que son las 4 patas de la mesa histórica, ya de todo el país, desde luego incluyendo también las culturas indígenas, que forman parte de nuestra cultura tradicional, pero acentuándola en lo que somos los venezolanos. Se ha publicado en muchos idiomas. Se publicó en ruso, se publicó en inglés la primera vez, se publicó en chino, en japonés, en rumano y en búlgaro, que yo recuerde. Como periodista dirigió el semanario El Amigo del Hogar. Escribió columnas en varios periódicos. Comencé escribiendo artículos. Por ejemplo, cuando estaba estudiando el primer año de bachillerato en Carora, escribí el primer artículo para El Nacional en noviembre de 1943. De modo que yo comencé a escribir desde muchacho, primero en el diario de Carora, luego en el Impulso de Barquisimeto y luego también en el Nacional de Caracas, donde escribí durante 40 años. De modo que me aficioné a la escritura muy diversa. Guillermo Morón tiene en su haber 61 obras, autor de casi 50 libros de historia. Vive en su casa, que a lo largo de los años ha convertido en una biblioteca inmensa. Quiero mucho este rincón de la biblioteca porque esta es la sección de libros antiguos. Se llamaban antes libros raros y curiosos, pero no son ni raros ni curiosos, porque yo tengo allí incunables, es decir, libros publicados entre 1450 y 1500, cuando se inventó la imprenta. Tengo primeras ediciones de libros venezolanos, tengo, por ejemplo, la primera edición de las leyes de Indias. Detrás de mí se encuentra la gran serie publicada por la Academia Nacional de la Historia bajo mi dirección,
denominada Serie de la Historia Colonial de Venezuela. Es decir, los libros correspondientes a la historia de los siglos XVI, XVII y XVIII que no se habían publicado en el país. De modo que en esta biblioteca es prácticamente también una biblioteca pública, pero el único bibliotecario soy yo. Su obra abarca los géneros de ensayo, historia, novela, cuento y fábula. Entre los cuales hay 3 novelas, un libro de fábulas que se llama Ciertos Animales Criollos y un libro de cuentos que se llama Historias de Francisco y otras maravillas. El gallo de las espuelas de oro, que es la más conocida, Los Hechos de Zacarías, que fue la segunda novela, y la tercera llamada El Catálogo de las Mujeres. Con todo este historial, este gran escritor venezolano no ha perdido el elegante gusto de escribir a mano, de sentir el placer de deslizar la pluma sobre el papel en blanco y plasmar sus ideas y sus investigaciones. Aquí es donde escribo. Yo escribo a mano, escribo con bolígrafo, en papel blanco, en cuartillas comunes. Todos mis libros están hechos también en forma manuscrita. Hubo un momento entre mi infancia y los 40 años en que usaba la máquina Underwood. No sé qué se hizo esa máquina. En estos momentos estoy en el folio 36 del primer capítulo de mis memorias. Estoy escribiendo la memoria de mi casa paterna, cuando vivía mi papá, donde pasé los primeros 6 años de la vida. De mirada pícara y sabia, Morón vive comprometido con su país. Su preocupación por la enseñanza deja conocer un hombre que sabe y padece sobre el quehacer educativo. El centro del progreso de una sociedad es la universidad. Pero esa universidad debe estar, por supuesto, sostenida, ¿dónde? En la educación previa, en la educación básica. Nosotros en Venezuela el sistema es muy bueno porque tenemos una educación básica de 9 años. De modo que sobre el fundamento de la escuela básica, del bachillerato, de las otras escuelas, es decir, las escuelas industriales, de las escuelas técnicas y tecnológicas, todo eso va hacia la universidad y baja de la universidad. Dilatados son los aportes hechos en campos como la historia, la literatura, el periodismo, la filosofía, la educación, la cultura y su diestro manejo en los géneros de ensayo, narrativa, la crónica, la biografía, los artículos de opinión, donde ofrece un mosaico magistral de denso contenido cultural. En los años 60 publiqué para la Academia Venezolana de la Lengua 14 tomos, con las investigaciones que hice como profesor de la Universidad Católica Andrés Bello cuando funcionaba en la esquina de Jesuitas, 14 tomos con los grandes clásicos del siglo XIX. ¿Cuáles entre ellos? Pues don Cecilio Acosta. Don Cecilio Acosta es uno de los grandes maestros de la literatura venezolana. Y por supuesto, los grandes poetas como Pérez Bonalde, Rómulo Gallegos. Y claro está que el gran maestro del siglo XX, que es el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Luis Beltrán Prieto Figueroa es el autor de toda la doctrina pedagógica que está vigente todavía hoy en Venezuela. Pero voy a terminar la mención de los grandes maestros con una mención. Nada menos que don Mariano Picón Salas. Don Mariano Picón Salas es el más grande escritor venezolano que hemos tenido los venezolanos desde el siglo XVI hasta el 2008. Con una brillante oratoria, Guillermo Morón surge con el oficio de la escritura. Su extraordinaria dimensión y trayectoria le hacen merecedor de ser un venezolano proyectado con versatilidad magistral en diversos campos de las ciencias sociales. Yo soy producto de la escuela pública. Yo solamente estuve un trimestre en el Colegio San Ignacio, el primer trimestre del 4º año de bachillerato, porque me lo dieron gratis. Como no me pude sostener en Caracas, me fui a trabajar a Barquisimeto y allá terminé. De modo que yo fui a la escuela pública de Carora, llamada Egidio Montesinos, al Liceo Público de Barquisimeto, el Lisandro Alvarado, al Instituto Pedagógico Nacional de Caracas, también público, a la Universidad Central de Madrid, también pública, a la Universidad de Gotinga y a la Universidad de Hamburgo, también pública. De modo que yo soy producto de la educación pública. Historiador que nunca deja de adorar este país, Venezuela, que es y seguirá siendo para él tierra de gracia. Guillermo Morón.
Venezuela.